lo poco que nosotros podemos creer que tenemos, lo poco que nosotros podemos creer que aportamos, es muchísimo en las manos de Jesús. Es muchísimo y tan necesario en este tiempo, porque estamos atravesando momentos quizás complicados, difíciles económicamente. El país está atravesando una situación y no somos ajenos a esto y nos puede llegar a tocar de cerca, y de eso se trata, ser compasivo, copiar, imitar lo que hace Jesús. En ese momento, en las manos de Jesús y de los discípulos, estuvo el poder alimentar a esa multitud, el poder acudir en esa necesidad puntual, siempre usándolo como una excusa para enseñar la palabra de Dios. Bien, nosotros vamos a compartir en esta noche en el libro de Mateo, el capítulo 25, Mateo 25, versículo 31, y vamos a leer hasta el 46. Bien, ahí está comentando el título de la palabra, el juicio de las naciones. Esto es algo que acontecerá más adelante, que aún no ha pasado. Y dice: cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha: vengan, benditos de mi Padre, hereden el reino preparado para ustedes desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me dieron de comer, tuve sed y me dieron de beber, fui forastero y me recogieron, estuve desnudo y me cubrieron, enfermo y me visitaron, en la cárcel y vinieron a mí. Entonces los justos les responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos? ¿O sediento y te dimos de beber? ¿O cuándo te vimos forastero y te recogimos? ¿O desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá: de cierto les digo que en cuanto lo hicieron a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí me lo hicieron. Entonces dirá también a los de la izquierda: apártense de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles, porque tuve hambre y no me dieron de comer, tuve sed y no me dieron de beber, fui forastero y no me recogieron, estuve desnudo y no me cubrieron, enfermo y en la cárcel y no me visitaron. Entonces también ellos responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel y no te servimos? Entonces él les responderá diciendo: de cierto les digo que en cuanto no lo hicieron a uno de estos más pequeños, tampoco a mí me lo hicieron. E irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Como dije, esto aún no sucedió. Esto va a acontecer en algún momento cuando Cristo venga a reinar. Y esto es un suceso, un hecho que va a ser real, donde Jesús va a apartar a la derecha a los justos, a la izquierda a los que no son justos, a los que no decidieron por Él, a los que no quisieron recibir su salvación. Y es una palabra muy dura porque obviamente nosotros podemos decidir de qué lado queremos estar. Calculo que todos vamos a querer estar a la derecha del Señor, donde diga: acá está preparado el reino para ustedes desde antes de la fundación del mundo, pasen, ahí tienen la herencia. Pero también habrá gente que no va a estar ahí. Y acá, hablando de la compasión, como dice el título de este sermón, compasión con pasión.
ponerle pasión al ser compasivos con los demás, al acudir a las necesidades de otros, ayudar en lo que podamos, en lo que esté a nuestro alcance. ¿Por qué? Porque dice Jesús que cuando lo hicimos, cuando lo hagamos con uno de estos, mis hermanos, dice Jesús, a mí me lo están haciendo, dice él. Es una afirmación que está haciendo Jesús de que nosotros debemos estar atentos ante las necesidades de nuestros hermanos, de nuestros prójimos, de aquel que quizás no conocemos y es necesario ayudarle, o aquel que simplemente con la excusa de llevarle algo, un plato de comida, podemos tener la posibilidad de enseñarle la palabra de Dios, de hablarle del Señor, de compartirle cómo Dios actuó en nuestra vida, nuestro testimonio y todo lo que podemos llegar a compartirle a aquel simplemente intercambiando un plato de comida. Jesucristo deja una enseñanza, como dije, una palabra que aún no sucedió, que va a acontecer más adelante y donde tiene un poco de tristeza, un poco de justicia de Dios, pero para nosotros un poco de tristeza también, porque si miramos desde la izquierda, puede llegar a ser algún conocido nuestro el que esté en la izquierda, puede llegar a ser algún familiar nuestro el que esté a la izquierda. Porque no hizo lo que el Señor le mandó a hacer, cubrir la necesidad de otro, estar ahí para visitar al que está enfermo, al que está en la cárcel, al que está en necesidad. Y hablando de pobreza, hay 3 clases de pobreza que las vamos a comentar así por encima. Una es la pobreza espiritual, que la mayoría de todos nosotros los que estamos acá una vez fuimos pobres espirituales, porque Jesús no estaba en nuestras vidas, porque el Espíritu Santo no estaba operando en nuestras vidas. Y al no estar operando el Espíritu Santo en nuestras vidas, teníamos pobreza espiritual. Cuando aceptamos la invitación de Jesús, a esa invitación que dice que Él quiere ser nuestro Señor y nuestro Salvador, si estás hace poco tiempo en este lugar, si hace poco tiempo que estás leyendo la Biblia, si estás ahí del otro lado y te pasaron el link para que puedas estar conectado y aún no entendés mucho, Jesucristo hace una invitación a tu vida personalmente diciéndote de que Él quiere ser tu Salvador, tu Señor, tu restaurador. Te está invitando a que seas parte de este reino para heredarlo y que te goces juntamente con aquellos que dice que van a estar a la derecha de Él. Hay una invitación que la mayoría de los que estamos acá la aceptamos y le dijimos, sí Señor, quiero que seas mi Señor, mi Salvador, quiero que entres a mi vida, que te adueñes de mi corazón, que anotes mi nombre en el libro de la vida para poder ser parte de tu reino. La mayoría que estamos aquí pudimos haber hecho esta oración y haber aceptado esa invitación y desde ese momento el Espíritu Santo comenzó a trabajar, a operar, a vivir dentro nuestro y de ahí los primeros pasos en crecimiento en la vida cristiana. Cada día un aprendizaje nuevo, cada día una aplicación de la palabra nueva para nosotros y así por el resto de nuestros días hasta que Cristo venga y estemos en esta escena, como dije, que aún no ha acontecido, pero que va a suceder. Hacia esto como meta tenemos que apuntar, querer ser los que estemos a la derecha del Señor. Pero para poder ser los que están a la derecha del Señor hay cosas que debemos hacer, tareas que debemos llevar a la práctica, tareas que el Señor nos está diciendo, cuando estuve desnudo, cuando faltó ropa a alguien, ahí estuviste y a mí me vestiste. Cuando estuve preso, me fuiste a visitar. Cuando estuve enfermo en un hospital con COVID,
Cuando estuve enfermo en un hospital porque nadie me visitaba, ahí estuviste. Y obviamente la respuesta va a ser, Señor, ¿cuándo? Si yo siempre estuve haciendo mis cositas, nunca fui al hospital a visitarte, ¿cuándo? Si vos no te vi, no estabas. Y Jesús afirma que cuando a uno de estos lo hicimos, a él se lo hicimos. Entonces estas tareas que el Señor pone es para que las hagamos, así de sencillo. Y vuelvo a repetir de que lo poco que a nosotros se nos ocurra que podemos hacer es un montón en las manos de Jesús. Es un montón para el reino de Dios. Porque un enfermo que visitemos, uno que acudamos a un plato de comida, sí, pero después le va a faltar todo el año que le siga dando de comer y no tengo para darle de comer todo el año porque a mí me alcanza y hasta ahí, bueno, sí, puede ser, pero ese plato de comida puede ser la diferencia. Porque vuelvo a insistir que con un plato de comida aprovechemos a alimentar no solamente lo físico, sino también alimentar la pobreza espiritual de las personas que están del otro lado de la puerta con necesidad de Jesús. La palabra dice que Jesús va a venir y que nadie va a poder decir que no fue predicado. Pero para que esto suceda, también está nuestra parte, salir y predicar. Y a ver, por ahí hemos comprendido mal de que si no estamos aquí enfrente, no estamos predicando. Y no es así. Todos y cada uno de nosotros somos predicadores, embajadores de Cristo, lo dice Dios, fuera de estas puertas. Somos representantes de su reino. Somos, dice, mayordomos. Entonces, no pensemos que porque no estamos delante de un púlpito, no estamos predicando. En nuestra cotidianidad todos los días debemos predicar. A veces con palabras, a veces simplemente con el testimonio, haciendo bien nuestro trabajo, nuestra tarea, nuestra forma de ser correcta como el Señor manda que seamos. Todo el tiempo estamos siendo luz y sal, dice la Biblia. Entonces no es solamente al momento de tener que usar la sal que va a salar. Todo el tiempo la sal es sal. Todo el tiempo la luz que nos ilumina es luz. Todo el tiempo. Entonces, esas comparaciones que puso el Señor en la palabra para compararnos a nosotros, luz con persona, sal con persona, embajador con persona, sí. Sí, nosotros debemos ser sal y luz. Y más hoy en día, cuando mucha gente ha quitado la mirada de Dios por las situaciones que acontecen, que el Señor dijo que iban a acontecer. En Proverbios 3:27 la Biblia dice que no nos neguemos a hacer el bien. Que no estemos negados a hacer una tarea de esta magnitud. Que estemos siempre dispuestos a hacerlo. Tenga o no tenga los recursos, tenga o no tenga las ganas, quiera o no quiera, dice que el Señor que nos enseña que no nos neguemos. No nos neguemos a hacer el bien a quien es debido de hacerlo, dice. Aún cuando no tengamos para hacerlo, dice el Proverbios 3:27, no sé si está por ahí. Y también, así como decía de que esto aún no aconteció y que va a acontecer, es muy fácil también decidir por querer ser el de la derecha. Y está buenísimo querer ser el de la derecha. Y Dios quiera que podamos estar ahí a la derecha de Dios y no ser esos cabritos. Dios quiera que el Espíritu Santo nos acompañe siempre a que podamos tener esto como meta y día a día no estar negados a hacer el bien,
para poder tener compasión. Compasión por el prójimo, por los propios hermanos, por mis vecinos, por el que fuere. Y cuando uno se dispone a hacer la obra, la tarea, el trabajo, ponele el sinónimo que más te guste, cuando uno se dispone a hacer las cosas para el Señor, es ahí donde Dios obra, y es ahí donde Dios manda, y es ahí donde Dios te pone la oportunidad. ¿Cómo nace esta palabra, este sermón? Porque conocí a Bartimeo. Sí, al ciego Bartimeo que está en la Biblia lo conocí personalmente. Iba de viaje a Santa Fe y sube en el colectivo un no vidente, una persona mayor no vidente. Y se sienta obviamente en el primer asiento, negado para todo el resto de las personas porque está, no te puedes sentar cerca del chofer, pero como esta persona es no vidente tenía la autoridad para poder hacerlo, ¿no? Y él, en su no videncia, quería llamar la atención, entonces, sentado desde el primer asiento, empezó a predicarnos a todos los que estábamos en el colectivo, tiene como 40 y algo de asientos, con su propio testimonio. Él empieza a relatar de que qué difícil que es conseguir una moneda con los paranaenses, dice. Qué duros que son los entrerrianos. No largan 5 pesos, pero son duros, dice. Y obviamente causaba la sonrisa de todos los que estaban ahí. Esta persona, por ser no vidente, se sienta en las terminales y obviamente la gente le va poniendo billetes, monedas, a veces lo ayudan con una gaseosa, con un sándwich, con un café. Él contaba todo esto, relataba. Y comienza diciendo esto, que los entrerrianos, que los paranaenses somos duros. Dice, le empieza a preguntar al chofer, ¿cuántos son 5 pesos para vos? ¿Cuántos son 10 pesos para vos? Hay gente que dice que cuida los 10 pesos como que si fuera oro. Y sí, puede ser, porque hay gente que es lo único que tiene, hay gente que está contando los billetitos y bueno, 10 pesos son 10 pesos. Entonces, obviamente, él comprendía que está en una posición difícil de que la gente pueda ayudarle. El ciego Bartimeo también se tiraba al costado del camino y pedía limosnas y pasaban y le iban dando. Y pasó Jesús. Y pasó Jesús. Y Jesús podría haberle dado una moneda de la época, algo valioso de la época. Podría haber sido igual que todo el resto, tomar Bartimeo y seguir su camino. Y sin embargo, Jesús tuvo la vista para el que no veía. El no vidente, el ciego Bartimeo, era ciego, no veía obviamente, pero los que pasaban por al lado de él eran más ciegos que el ciego, porque veían la necesidad del ciego y seguían. Veían la complicación en la que estaba atravesando y seguían. Y Jesús vio la vida de Bartimeo y se detuvo y le preguntó, ¿qué querés que haga por vos? Y el ciego podría haber dicho, bueno, Señor, dame más moneda que el resto, conseguimos un laburito. Podría haber dicho, bueno, Señor, llévame con vos a todas las prédicas, entonces donde va a haber mucha gente, vos juntá un montón de gente, así a mí me llenan la bolsita. Podría haber pedido cualquier cosa al ciego, cualquier cosa, porque Jesús va y le dice, a ver, ¿qué querés que haga por vos? Así como lo hace con cada uno de nosotros, ¿qué querés que haga? Dice Jesús. ¿Querés que te restaure? ¿Querés que te cambie? ¿Querés que te haga un trabajador de mi obra? ¿Qué querés que haga? Dice el Señor. Y ahí nosotros obviamente pedimos, bueno, Señor, limpiame, saname, cubrime, perdoname, y todos los me que tenemos para el Señor, ¿no?
pero porque el Señor está dispuesto a hacer así. ¿Qué querés que haga? Volviendo al colectivo, volviendo a este ciego, él dice, bueno, ahora me voy a Santa Fe porque en Santa Fe sí son un poquito más sueltos. Entonces me dan unos billetes un poquito más grandes que los entrerrianos. O a veces dice, yo me siento en un barcito, afuera del barcito, y la gente cruza y me compra un café y me lo deja ahí, me dice, ahí tenés el café, tomalo, y obviamente le agradece. Sigue relatando su vida, montón de cosas contó. Una de las cosas, dice, debo tener por lo menos 100 o 150 cicatrices en las piernas. ¿Por qué? Le dice el chofer, ¿te operaron muchas veces? No, dice, vos imagínate que yo me subo a este colectivo sin haberlo visto nunca. Me bajo de este colectivo, voy a las terminales de muchos lados, de muchas ciudades, y en las terminales no conozco, no veo, no sé por dónde camino. Dice, entonces me choco todo. Me choco la silla, me choco la mesa, me choco la puerta. Cuando sé que la puerta del medio estaba abierta y yo voy ahí y la cerraron por alguna razón, me la choco, dice, no la veo, nadie me avisa. Dice, debo tener por lo menos 100 o 150 cicatrices. Y dice, nadie sabe, el que no es ciego, no vidente, no conoce, no sabe lo que un no vidente puede estar atravesando. Dice, hoy cuando llegues a tu casa, le dice al chofer, cerrá los ojos en tu habitación, dice, y caminá hasta tu baño, con los ojos cerrados. Y después repetí, dice, del baño volvé a... Y después me contás que se siente ser ciego. Mientras esta persona estaba hablando ahí, el Señor me estaba cacheteando, me estaba enseñando a través de la vida de una persona que hay gente con necesidad y que a veces no la vemos y que aún yo era más ciego que el ciego que estaba sentado en ese colectivo, porque nunca me detuve a pensar cómo puedo llegar a ayudarle a una persona así. Pongo el ejemplo del ciego, pero ¿cuántas otras necesidades podemos estar atravesando cualquiera de nosotros y callamos? Y no se la comentamos a nuestros hermanos, y no se la comentamos a nadie, queremos resolverla solo y esperamos que Dios baje y venga y solucione mi situación. Cuando quizás comentándosela a un hermano, a un prójimo, a alguien, tenga un poquito para cubrir mi necesidad. O quizás ese hermano le pueda comentar a otro y entre todos hagan algo por él. Isaías 1:17 dice que aprender a hacer el bien, buscar el equilibrio, devolver al ofendido, hacer justicia al huérfano y amparar a la viuda. En el anterior era no negarse a hacer el bien. En Isaías 1:17 dice aprender a hacer el bien. Quiero ir haciendo una cadena de todo lo que estamos hablando. El Señor, esto que relatamos al principio aún no sucedió, no aconteció, va a acontecer y está en nuestras manos el hacer el bien, el ayudar a otros. Está en nosotros ponernos a trabajar para la obra del Señor para poder ser los de la derecha. Compasión como la que tuvo Jesús, compasión como la que tuvo Él para poder ver a aquellos que nadie veía. Nadie veía al ciego, nadie veía a todos los necesitados. Y en esto de tener compasión por otro no es buscar aplausos, reconocimientos, no es buscar que nadie nos esté
haciendo grande ni nada. Simplemente es hacer lo que el Señor nos manda a hacer. Simplemente es ser prácticos en la palabra de Dios. Leer, comprender, aprender y aplicar. Así de fácil es vivir el Evangelio. Muchos años o muchas veces quizás hemos creído o se nos enseñó mal o se nos explicó mal, no sé a dónde está la cuestión, pero hemos creído que el Evangelio es dificilísimo, inalcanzable, de que Jesús, Dios, está tan lejos que como yo, un simple ser humano, puedo hacer las obras del Señor. Cuando Jesús nos dice, andá y hacé. Andá y hacé. Te di espíritu. Y no de cobardía, dice el Señor. Te puse para libertar a las naciones, le dice en otra parte. Y todas esas palabras que Dios se la dijo a personas que están acá, también nos las dice a nosotros. No es solamente para el profeta que le dice, te voy a poner para que prediques y enseñes y profetices. Y no es solamente para él. Estuvo para él la tarea puntual de los profetas, sí, pero también está la tarea puntual para cada uno de nosotros, que el Señor la tiene preparada para cada uno de nosotros. La diferencia está en la disposición de nuestra parte. Ahí está la diferencia. El pastor el domingo pasado decía de que el trabajo es mucho, la mies es mucha, dice la Biblia, y que los obreros son pocos, los trabajadores son pocos. Entonces él llamaba y hacía la invitación a que lo que quieras hacer, vengas a hacerlo. El pastor nos estaba diciendo esto el domingo pasado. Entonces está en nuestra decisión el hacer. Porque también el Señor dice que Él da el querer como el hacer. Él lo da. No es porque uno sea más capaz que otros, no es porque uno tenga más ganas que otros, más recursos que otros, no. Vuelvo a repetir lo que dije al principio, lo poco que nosotros tenemos para dar en las manos de Dios es muchísimo, muchísimo. 5 panes, 2 pescaditos, alimentó a 5.000. Es muchísimo. Si nos ponemos a mirar cuánto nos falta aprender, no arranco más. Si me pongo a mirar cuánto me falta todavía superar cosas, no camino más. Pero si con lo poco que uno aprende hace, ya para el Señor es un montón. Y Él lo puede transformar para que 5.000 sean predicados, sean enseñados, sean los añadidos al reino de los cielos, para que muchos Jeremías 22:16, Dios hablándole al hijo del rey Josías, le dice, tu padre hizo el bien, él juzgó la causa del afligido y del menesteroso, y eso estuvo bien. Dice, ¿no es esto conocerme a mí? La pregunta de Dios, la pregunta del Señor, se la hace. ¿No es esto conocerme a mí? ¿Juzgar la causa del afligido? ¿Acudir, atender, ayudar al que necesita? ¿No es esto conocerme a mí? ¿Quién quiere conocer al Señor? Creo que todos queremos conocer al Señor. Él nos conoce, Él nos formó, Él nos hizo a su imagen, a su semejanza. Ahora nos toca a nosotros conocerle a Él. Una de las maneras de conocerle a Dios es
haciendo las cosas que Él nos manda hacer. Acudir a la necesidad de otro, ayudar, porque cuando se lo hicieron a uno de estos pequeños, a mí me lo hicieron, dice el Señor. ¿Cuántos quieren servir a Jesús? Todos queremos servir a Jesús. Entonces, a partir de hoy, vayamos al necesitado del barrio, llevémosle algo que podamos hacer por él. Y no todo es dinero, no todo es comida, no todo. Simplemente hay tantas necesidades, que podemos estar atentos y ser sal y luz. El último versículo, en 2 Corintios 1:4, dice que Dios nos consuela de todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a otros. Él es nuestro consuelo. El Espíritu Santo está para consolar nuestras necesidades, para ayudarnos todos los días. El Espíritu Santo dice que Él a nosotros nos consuela, nos alivia, para que nosotros podamos ser consuelo de otros. Y a veces ser consuelos de otro, como dije, no es solamente con dinero, no es solamente con tener un oído para la persona que necesita hablar. A veces es suficiente. Con tener un consejo en sabiduría, en palabra del Señor, es muy suficiente. Le hemos dejado la tarea única y exclusivamente a los pastores de oficio, metiéndole toda la responsabilidad que es de ellos, que tienen que ir a predicar, a enseñar, que vaya el pastor a mi casa, a la casa de mi vecino a hablarle, que vaya el pastor, que lo visite, que le enseñe, que le predique. Le hemos implantado únicamente las responsabilidades a los pastores. Cuando Dios dice que a todos nos corresponde, a todos nos corresponde ser sal y ser luz. A cada uno nos corresponde. Seguramente estás pensando en alguien que puede estar atravesando una necesidad, y hay miles de maneras de creatividad para ayudar a gente. En este momento tenemos justamente un adolescente que está internado, que está necesitando dadores de sangre. Está circulando en las redes de TVN. El que esté dispuesto o el que pueda hacerlo, esto sí es algo específico, no cualquiera puede ir y donar sangre, tiene que tener ciertos requisitos, pero el que pueda, están ahí dando vuelta los teléfonos, y entonces estemos dispuestos a ayudar en esa causa. También para esta misma persona, ahí está la hermana Daniela y toda la familia Ríos haciendo un trabajo. Después se comunican con ella, el que quiera ayudar. También están haciendo una tarea ahí específica para este caso en particular. Pero somos muchos aquí y somos un montón ahí del otro lado que también podemos estar en necesidad y podemos entre nosotros ayudarnos unos a otros, como dice la palabra del Señor. Es tiempo, hermanos, de que seamos prácticos. Es tiempo de que dejemos de ver solamente lo que está delante de mí y empecemos a ver un poquito más allá y ver la necesidad de nuestros hermanos. Es tiempo de que empecemos a hacer, que nos levantemos, que dejemos el lugar de comodidad, el lugar de que todo me pasa a mí, el lugar de que no puedo, de que no sé, de que conmigo no lo hicieron. Dejemos de lado todo eso y comencemos a partir de hoy a ser partícipes del reino de Dios en hechos concretos.
El Espíritu Santo, como dice la palabra, está para consolarnos nuestras necesidades, porque no escapamos de que vamos a tener necesidades. Y el Espíritu está ahí pronto a nuestra ayuda. Pero está haciendo eso para que nosotros también consolemos a otros como Dios nos consuela a nosotros. Compasión, pero compasión. Metámosle pasión, metámosle garra, metámosle pila, metámosle onda, ponele el sinónimo que más te guste, el que más se ajuste a vos, y tengamos compasión. Somos nosotros los encargados de ir y buscar a los que el enemigo, el diablo, se los está atrapando para que estén a la izquierda. Es nuestra responsabilidad el ir y hacer que seamos más los de la derecha. Es nuestra la responsabilidad de cada uno de nosotros. Y vuelvo a repetir que si tenés poco tiempo en la casa de Dios, en la palabra, si aún no entendés muchas cosas, si es la primera vez que estás escuchando este mensaje, Dios también te invita a que seas parte de su reino. Dios también quiere, desea, anhela que vos estés a la derecha y heredes el reino de los cielos. Y Dios esta noche te dice que Él quiere ser tu Salvador, tu Señor, tu consuelo, tu Redentor, tu guía, tu dirección, para que vos también puedas ser el que recibas su herencia, su amor, su paz, su perdón, su restauración total. Oramos, hermanos.